Jóvenes, continuando con Excel, vamos a ver un poquito más de modificar lo que es la hoja de trabajo, el mismo libro, cómo mandaríamos imprimir y seguimos con las fórmulas. Bueno, nos regresamos a lo que estábamos haciendo. Acuérdense que podemos nosotros adecuar los anchos, ¿sí? Que le hace que, por ejemplo, si este es un título que no va a haber un cálculo que lo afecte, es decir, no voy a hacer operaciones matemáticas con él, este ya puedo dejarlo, por ejemplo, lista de alumnos de matemáticas. Y vamos a seguir, por ejemplo, tiene la ventaja que si tú tienes la calificación, vamos a modificarle aquí y decimos que esta es de primera unidad. Es primera unidad, no primer unidad. Primera unidad, segunda unidad, tercera unidad. De manera que vamos ahorita a modificar los formatos, vamos a ocuparnos por escribir calificaciones. Aquí nos damos enseguida 89, 67, 58, 89 otra vez. Ahí tenemos las calificaciones. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos nosotros ponerle el seleccionarlo y poner otra vez este que es todos los bordes. También nosotros, si decimos, ¿sabes qué? Me gustaría que estuviese más cortita. Aquí está, más angosta, pero no cabe en los títulos. Bueno, existe esto que se llama ajustar texto. Como dice ahí, ajusta el texto especialmente a lo largo en varias líneas para poderlo ver todo. ¿Qué es lo que hace? Hace más alta la celda. Ahí está, primera unidad. Le doy clic a esta, ajustar texto, segunda unidad. Aquí le doy clic, tercera unidad. Aquí segunda unidad, no se ve muy bien. Bueno, podemos bajarle un poquito el tamaño, disminuir el tamaño de la fuente. ¿Sí? Ahí está, un poquito más, ahí está. Segunda unidad, de manera que ahora sí queden bien y no se vean tan anchos para lo que tienen de. Vamos a bajar a esta. Ahí, para que no se vean tan anchos. Lo rebajo y ahí están todas del mismo tamaño. ¿Sí? Acuérdense, ¿qué más vimos? Pues nosotros podemos sacar un promedio por alumno. Y fíjense cómo al darle Enter, al ver enseguida, como dicen, si ves la barba de tu vecino cortar, él automáticamente dice, si aquí enseguida me la pusiste en ajustar texto, solito él se puso en ajustar texto. Aquí ya nosotros vamos a poner, y acuérdense, podemos nosotros sacar el promedio, así como lo sacamos aquí, lo sacamos acá. Pero existen, así como existen fórmulas donde siempre comienzan con un igual, donde tú haces referencia al nombre de las celdas con operaciones aritméticas, donde la suma es el más, como lo conocemos, la resta es el menos, como lo conocemos, la división es de la diagonal y la multiplicación se identifica con un asterisco para que se le quede división, suma, resta y multiplicación. Para que quede por escrito, la división se indica con una esta. La suma, la resta es como la conocemos y la multiplicación con un asterisco. Esos son los operadores matemáticos que podemos usar en una fórmula. Pero también existen lo que se llaman funciones. ¿Qué son las funciones en Excel? Bueno, si ya sabemos que nosotros podemos sacar un promedio, toda fórmula comienza con un igual. Acuérdense que vamos a sacar el promedio en esta celda, que es celda la F5. Lo sabemos porque aquí dice que es la celda F5. Entonces, ahí en la celda F5 le decimos, ¿sabes qué? Sácame el pro y lo vamos escribiendo y ya existe la función promedio. Y me dice enseguida, devuelve el promedio o la media aritmética de los argumentos que tú digas. Si yo le doy clic aquí, promedio, y me dice, dime la lista de números.
ya sea que yo le ponga la lista de los números, es decir, C5, D5 y E5, también se pueden poner rangos de números, es decir, comienza en C5, ahí está C5, y sigo arrastrando y termina, perdón, ahí, y termina en E5. Eso es un rango. El rango de números se identifica con la primera celda, 2 puntos y la última celda del rango. Cierro paréntesis. Esa es mi promedio de Alicia Villanueva. Le damos doble clic para verlo aquí un poco más grande. Ahí está, promedio de C5 a E5. ¿Sí? Yo quiero decir, les quiero decir entonces que en vez de hacer este que hicimos a piecito con las aritméticas que ya conocemos, que es primero suma y luego divide, podemos hacer también la modificación aquí. Borramos, comienza el igual, ya sabemos que se llama promedio la función, pero ahora la función va a sacar el promedio de C5, pero hacia abajo. Arrastro con el ratón para decirle, este es el rango que vas a promediar. Cerramos, Enter, y ahí está el 87.25. Fíjense cómo solitos, ¿sí? Sacan el promedio, ¿sí? O la media aritmética. Si ustedes desean el bajarle lo que son los decimales, tenemos por acá arriba esto que les dije que íbamos a ver después. Nosotros podemos ponerle un formato a la celda. Los formatos que hay son el general, sin formato, de número, ¿sí? Sin signos ni nada, sin signos de peso, con signos de pesos es moneda, contabilidad también es tipo moneda, fecha larga, hora, porcentaje, ta. Obvio que es lo que queremos hacer ahorita, es el general, no le queremos poner signo de pesos. Por lo tanto, ni es con signo de número de contabilidad, ni es con porcentaje, ni es con miles. Aquí está lo que andamos buscando. Aumentar decimales o disminuir decimales. Si yo le digo clic, ahí la deja en una sola decimal. Clic y ahí lo deja con 0 decimales. ¿Sí? Acá también hacemos lo mismo. Disminuimos. Si lo quieren dejar en una sola decimal, o bien como se manejan aquí las calificaciones, que es sin decimales. Y fíjense cómo lo redondeó. Si ustedes le dan aquí en deshacer el formato de lo último que se acaba de hacer, fíjense cómo era 89.7. Pero si yo le digo rehacer lo que acabo de deshacer, efectivamente 89.7 es 90. Otra cosa que deben de aprender es que una vez que tengan hecha una fórmula y esa misma aplique para las de abajo o para las de enseguida, es decir, se tiene que aplicar lo mismo promedio pero para estas, el mismo promedio pero para estas, y acá este va a sacar un promedio de esta línea, aquí se tiene que sacar un promedio de esta línea y así sucesivamente. Entonces, para eso se va a utilizar lo que es cuadro de llenado, otro término que se deben de aprender. Fíjense, ahora lo estoy dejando aquí escrito. ¿El cuadro de llenado cuál es? Cuando ustedes se ubiquen en cualquier celda, por ejemplo, ahorita tenemos activa esta celda que se llama C19, ¿sí? Perdón. Entonces, esta celda C19, su cuadro de llenado es siempre el mismo. En la parte inferior derecha, ese cuadrito negro, cuando ubicamos el apuntador del ratón aquí, aparece un más. Ese es el que vamos a usar en el cuadro de llenado para hacer que me voy acá, me voy al cuadro de llenado, aparece ese más, es cuando yo puedo arrastrar hacia abajo y luego suelto y automáticamente hace un recálculo para las de abajo. Es decir, toma esta misma función, ¿sí? Toma esa misma función y la aplica, pero le voy a dar doble clic para las que siguen.
Fíjense cómo ahora saca el promedio de esta. Le doy Enter. Le doy doble clic para ver la fórmula. Y miren cómo está afectando a esta línea que sigue. Le doy Enter. Doble clic. Y fíjense cómo está afectando a esta línea. Y como ustedes deben de haber adivinado, ahora nos vamos a esta. Y me voy al cuadro de llenado. Arrastro. ¿Y qué es lo que va a sacar? El promedio, me voy para acá, doble clic, el promedio de esta columna. Le doy el tabulador, ¿sí? Porque el tabulador es la tecla donde tiene dos flechas. En la misma tecla tiene una flecha hacia la izquierda y la otra flecha hacia la derecha, limitadas por una línea vertical. Ese es el tabulador. Ese sirve para avanzar hacia un lado. ¿Sí? Ahí estoy avanzando hacia un lado o bien con las flechas. ¿Sí? Si yo me voy para acá, les doy doble clic, fíjense que es el promedio de esta columna, doble clic y es el promedio de esta columna. ¿Qué quiere decir? Que el promedio general del grupo de 4 gentes es 79. ¿Sí? El promedio por unidad es esta columna y el promedio de cada individuo o alumno es esta. Y fíjense qué tan fácil se hace el recálculo. Ahorita no lo vemos porque son 4 gentes, pero imagínense si fueran 1000 personas. Tan sencillo como que te salga bien la primera y arrastras el cuadro de llenado para poder hacer todas las demás. De manera que cuando ya terminas, lo guardas. ¿Sí? Le dices dónde lo vas a guardar. Ahorita fíjense que todavía sigue guardando en lo que es el OneDrive. Yo le voy a decir que lo quiero guardar en escritorio, no en el OneDrive. Le pongo el nombre y esta es la extensión, XLSX. Ahí ya pongo primer ejercicio. Lo guardo, ¿sí? Ahí está, libro de Excel XLS. Hay todas estas, pero por default es esta la de Excel, libro de Excel. Lo guardamos y listo. Primer ejercicio, ¿sí? Si ustedes desean archivo, el compartirlo con otros tiene las mismas opciones que vimos en Word. Compartir, exportar, publicar o cerrar el archivo. O bien la información como lo vimos en Word. Le doy Escape para salir. Y si ven, las opciones generales son prácticamente las mismas. Las particulares son estas que corresponden a lo de una hoja de cálculo. De manera que si ustedes quieren imprimir, deben de observar lo siguiente y con eso vamos a terminar esta temática. ¿Sí? Ya vimos las funciones, la primera función que nos puede servir, que es la de promedio. Ya vimos el cuadro de llenado. Ya vimos cómo guardar. ¿Qué falta? El cómo imprimir. Cuando tú vayas a imprimir en un documento, en este caso de Excel, puedes ver que a la hora de imprimir, ¿sí? Control P, si tú no le dices que vas a imprimir, él te imprime lo que es toda la hoja que tiene información. Aquí nosotros estamos viendo que efectivamente pues va a tener esto que tiene información, pero tú le puedes decir que imprima todo el libro o imprimir solamente la selección. Yo lo que les recomiendo siempre es que seleccionen lo que quieran imprimir. ¿Cómo es eso? Le voy a dar escape para salirme, la tecla escape. Ahí está. Fíjense que cuando salimos me pone una barra punteada. Esto es lo que hay que aprender a manejar dentro del Excel. Los límites que nos pone a la hora de cómo podemos imprimir nuestro documento. ¿Por qué? Porque al igual que en Word, nosotros le podemos decir en disposición de página los márgenes, la orientación y el tamaño de la hoja. ¿Sí? Y aparte, nosotros podemos definir áreas de impresión. Es decir, esto nada más de todo el documento es lo único que me puedes imprimir. De manera que si yo aquí le digo, ¿sabes qué? Quiero ponerle más unidades a esto. Resulta que ya son 8 unidades. Por lo tanto, aquí donde quiero yo insertar una nueva columna, por ejemplo, le digo, a partir de aquí
quiero ver más columnas, quiero insertar más columnas, es decir, esta muévela para enseguida. Entonces, a partir de aquí, selecciono el encabezado y ahí, botón derecho, insertar. Lo mismo funciona para las líneas. Donde tú quieras decir a partir de aquí, entonces botón derecho y ahí tienes. Tú puedes cortar toda la línea, copiarla o bien insertarla o eliminarla. ¿Sí? Fíjense, es siempre sobre el encabezado tanto de la columna como de la línea. Si nos fuimos para acá y la insertamos, ahí está una nueva. Si yo le vuelvo a decir aquí clic, botón derecho, insertar y botón derecho, insertar y otra vez botón derecho, insertar y fíjense cómo se va recorriendo y cómo esta línea punteada me dice, aquí ya te saliste de lo que tengo calculado para una hoja. ¿Sí? Vamos a decirle cuarta unidad, quinta unidad, sexta unidad, séptima unidad y nos faltó una todavía. Aquí, perdón, aquí sería porque esta es la que vamos a empujar. Botón derecho, insertar, octava unidad. Y ahí tenemos 8 unidades. Vamos a ver la vista preliminar de la impresión o la lupita. Y fíjense cómo efectivamente nomás se alcanza a ver hasta la séptima unidad porque ocupa 2 hojas. Me voy a la de enseguida, la octava y el promedio quedaron fuera. ¿Cómo lo vemos? Le doy Escape. Todo esto forma parte de imprimir un documento. ¿Qué es lo que estamos viendo? Esto quedó fuera. ¿Sí? ¿Cómo le hago yo para decirle, sabes qué? Dentro de dentro de la hoja deben de quedar estas dos. Me voy a lo que es vista previa del salto. Al darle clic aquí en vista previa del salto de página, ahí me dice, esta es la división que te puse. Yo puedo moverla y vamos a ver si ahora nos sirve. Y dice, toda esta va a ser tu página 1. Clic en la vista preliminar y efectivamente sí alcanza a salir en forma vertical. La otra es que lo hubiera puesto en forma horizontal para que quepan más. Le doy escape, orientación, horizontal y ya ven que no se ve mucha la diferencia. Nos vamos a lo que es la vista normal, pero si ya nos vamos a la vista normal, fíjense cómo ya recorrió. Aquí está, dice, esto es tu separación de la hoja. Y eso es lo que deben de cuidar ustedes si van a trabajar en un documento de Excel que se va a imprimir, porque tienen que buscar precisamente con esto la vista previa del salto de página para saber por las líneas punteadas hasta dónde llega el ancho y hasta dónde llega el largo. Lo mismo aplica al que hicimos ahorita de recorrerlo a aumentarlo hacia abajo. Me regreso para verlo de un poco más lejos y acuérdense que pues, podemos también acercarlo con esta barra de desplazamiento, ¿no? Como era en Word también, ¿sí? Y podemos nosotros seguir trabajando hacia nuestra derecha. Fíjense cómo esta tiene la ventaja de que tiene tantas columnas y tantas líneas. Y les insisto, cuando trabajen en Excel, trabajen sobre una celda. Un dato, una celda. Otro dato, otra celda. No invadan o quieran ocupar celdas contiguas. ¿Cuándo pueden nada más ocuparse celdas contiguas? Cuando, por ejemplo, estamos hablando de esto, un título, lista de alumnos de matemáticas, no voy a hacer una operación aritmética con ella. Por lo tanto, si va a ser un título y quiero que se vea grande y ocupe todo esto, pues le puedo decir, ¿sabes qué? Este título que está aquí, ahora sí nos vamos a inicio y podemos combinar y centrar. Combina y centra el contenido de las celdas en una celda de mayor tamaño. ¿Qué es lo que hace? Combinar y centrar significa
que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 celdas las convierte en una sola. ¿Sí? Y ahora sí yo ya puedo hacer más grande, más llamativo, para que se sepa que ese es el título. Y ahora sí estoy invadiendo, fíjense, 11 celdas, la convierto en una. Pero ahí sí me conviene. Cuando voy a hacer operaciones aritméticas como aquí, no. Es usar la celda esa. Ya cuando sean más expertos podrán combinar celdas y hacer entonces referencia a las mismas. Pero mientras vayámonos acostumbrándonos a que es una celda, un dato, una celda, un dato, una celda, un dato. ¿Sí? Hasta ahí vamos a llegar con lo que es el manejo y administración de las hojas y los libros con una primer función, el cuadro de llenado y sobre todo el manejo de la impresión de los documentos. Espero haber sido clara.